buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este serial de conferencias internacionales en la conmemoración del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la cual tengo el honor de presidir. Y bueno, hoy tenemos a un extraordinario jurista, Damián Armijos de Álvarez de Ecuador. Es un privilegio tenerte aquí, Damián, que estés con nosotros, con esta gama de procesalistas en todo, en constitucional, en civil, en penal, en administrativo, en ambiental. Y la verdad que nos da mucho gusto que nos acompañes en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, Damián. No, el gusto es totalmente mío, estimado doctor Naveja. Pues es un honor saber que en estas jornadas que están impulsando, pues para fomentar la academia a nivel de América Latina, han estado también participando connotados juristas a nivel de la región y por supuesto para mí es un honor también sumarme y compartir algunas ideas con ustedes y por supuesto felicitar la iniciativa y festejar este aniversario de la institución. Que es el inicio de un sinnúmero de actividades académicas que vamos a generar. Damián, eres un hombre muy inquieto también en el continente. Te comento que está cubierto materialmente el continente y está España e Italia, ya cubiertos componentes internacionales. Nos están viendo en España, en Italia y en toda América Latina. Pues bueno, Damián Armijos Álvarez es un hombre muy prolijo, que produce mucho en doctrina, produce mucho en organización a nivel panamericano de eventos. Es un hombre muy capaz, muy inteligente, me da mucho orgullo que se integre a este serial. Él es abogado por la Universidad de Cuenca, con estudios de especialización y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es director general del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas Latin Juris. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido profesor y conferenciante en Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, México y Perú, que pronto, primero Dios pasando esto, tienes que regresar con la Academia Mexicana, Damián. Y bueno, hoy abordaremos un tema muy interesante entre los mecanismos de protección constitucional. Vamos a hablar de la acción extraordinaria de protección como garantía de supremacía constitucional en las decisiones judiciales. Estamos hablando del Ecuador, nuestro gran amigo, un extraordinario constitucionalista y que maneja con una experticia tremenda el derecho procesal constitucional, Damián Armijos Álvarez. Pues iniciamos con el desarrollo de la temática de la conferencia, Damián. ¿Cuál es la panorámica del derecho procesal constitucional en el Ecuador, en tu país, Damián? Bien, para empezar, vale decir que en el caso del Ecuador, el Estado constitucional de derecho no solamente viene dado por las características de la legislación o del desarrollo jurisprudencial. Prácticamente a partir de la Constitución del año 2008, que entró en vigencia el 20 de octubre del año 2008, se proclamó al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Esta frase, por supuesto, viene a ser la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico porque, por una parte, permite que la Constitución se instituya como una fuente principal del derecho y, a su vez, esta se encuentra imbuida por la justiciabilidad de los derechos reconocidos en ella. Esto es trascendental para la historia del constitucionalismo en el Ecuador porque el cambio del modelo constitucional permite afirmar la fuerza normativa que tiene la Constitución, que diferente de lo que es, para diferenciarse, para distinguirse de lo que sucedía históricamente con las constituciones ecuatorianas, que tenían fundamentalmente un carácter programático, un carácter político, con la proclamación del Estado constitucional y con la configuración de una serie de garantías que posibiliten la práctica del derecho y de la ejecución de la materialización de la Constitución, pues entonces hay un cambio totalmente radical en el constitucionalismo del Ecuador. Partiendo de esa idea, entonces, podría decir, a modo de panorámica del derecho procesal constitucional en el Ecuador, que a raíz de esta declaratoria del Estado constitucional y de la fuerza normativa de la Constitución y por supuesto de la supremacía consagrada en la misma, se instituye
paralelamente con el sistema de justicia ordinaria, también el sistema de administración de justicia constitucional. Y esto es importante porque permite de alguna forma diferenciar el alcance de las decisiones que se adoptan en sede constitucional de aquellas decisiones que se adoptan en sede de la administración de la justicia ordinaria, es decir, en todas las demás materias. Y esto sobre todo cobra especial importancia porque, como sabemos, la Constitución, al establecer los derechos y las garantías, precisamente le otorga a los ciudadanos protecciones que le permitan establecer, exigir los límites que todo poder debe de observar al momento de adoptar sus decisiones, al momento de implementar su legislación. Entonces, por una parte, respecto de una panorámica del derecho procesal constitucional, hay que destacar la característica del Estado constitucional de derechos y para que esto pueda materializarse, la implementación de un sistema complejo de administración de justicia constitucional que, a pesar de las disposiciones de la Constitución, todavía en la práctica esto viene materializándose de alguna forma satisfactoria, podríamos decir. Y lo menciono porque, por ejemplo, los jueces de la Administración de Justicia Ordinaria, un juez de lo civil, un juez de lo penal o lo laboral, puede conocer garantías jurisdiccionales y en ese caso deja de pertenecer al sistema de justicia ordinaria para pasar al sistema de justicia constitucional, lo cual ciertamente sirve, pero no le permite al ciudadano en general contar con jueces especializados en materia constitucional que puedan pues llevar adelante con mayor conocimiento, con mayor experticia, con mayor cultura constitucional estos asuntos. Y consecuentemente al sistema de administración de justicia constitucional, un poco recogiendo, por supuesto, las ideas de los grandes procesalistas o de los grandes estudiosos del derecho procesal constitucional, como son Fix Amudio, Néstor Pedro Sagués, ¿verdad? Domingo Belaunde, y específicamente el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, justamente mexicano. Ellos hablan de la existencia de diferentes manifestaciones, digamos así, del derecho procesal constitucional. Se refieren al derecho procesal constitucional de las libertades, que en el caso ecuatoriano podríamos decir corresponde a la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, acción de incumplimiento, etcétera. Hay varias garantías constitucionales que podrían enmarcarse en este derecho procesal constitucional de la libertad. Justamente Ferrer MacGregor, para establecer esta categorización, sigue inclusive las ideas de este gran jurista Mauro Capelletti, que tuvo, por supuesto, gran influencia también a nivel de la doctrina latinoamericana. Luego está el derecho procesal constitucional orgánico, que en el caso mexicano, de lo que he podido revisar en la doctrina que impulsa el profesor Eduardo Ferrer, fundamentalmente se refiere a la acción de inconstitucionalidad abstracta. Por supuesto, en el Ecuador también tenemos esta acción de inconstitucionalidad que permite impugnar ante la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de administración de justicia constitucional, pero también existen otras garantías. Está no solamente la acción de inconstitucionalidad por defectos de forma en el proceso de creación legislativa o de fondo porque el contenido material de cierta norma pueda contradecir los postulados de la Constitución, sino también que está la inconstitucionalidad por omisión, es decir, aquella que por efectos de disposición de la Constitución, el legislador tuvo que adecuar los contenidos constitucionales dentro de determinado periodo de tiempo y no lo hizo, pues entonces existe la posibilidad de acudir ante la Corte Constitucional y demandar esa omisión en la que ha incurrido
el legislador. Y agregaría también en ese ámbito de la protección orgánica que involucra esta parte del derecho procesal constitucional, otros trámites como lo son el control previo de constitucionalidad, por ejemplo, de los estados de los tratados internacionales, el control previo de constitucionalidad que se da en el procedimiento legislativo. En el caso ecuatoriano, el presidente de la República comparte esta potestad de creación de la ley, y cuando recibe proyectos de la Asamblea Nacional, del Parlamento, para usar un término más genérico, y encuentra que ciertas disposiciones pueden ser contrarias a la Constitución, entonces remite a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esas normas que se presumen como inconstitucionales. Entonces, hay diferentes procedimientos para controlar que el ordenamiento jurídico, en efecto, guarde armonía con la Constitución. Eso antes de que entren en vigencia las disposiciones del ordenamiento jurídico, y a posteriori, podríamos decir también, está el control de constitucionalidad de los estados de excepción, por ejemplo, que le permite a la Corte Constitucional revisar si estas declaratorias en efecto guardan o no conformidad con la Constitución, que desde luego establece límites también al Poder Ejecutivo para que pueda suspender determinados derechos dentro de cierta temporalidad, respetando criterios de necesidad, de proporcionalidad, en fin, estos estándares que se manejan también a nivel internacional. Y finalmente, para cerrar con esta idea de la panorámica del derecho procesal constitucional en el Ecuador, diría también que también estamos inmiscuidos en este ámbito del derecho procesal constitucional supranacional. El profesor Fixamudio, ya en los años 60, creo que es uno de los priostes en investigar estos asuntos. Él ya veía precisamente que a raíz de la implementación, de la adopción de instrumentos internacionales, pues había ya una suerte de internacionalización del derecho constitucional, y un poco acogiéndome o adaptándome a estas ideas que bien lo han desarrollado fundamentalmente los juristas mexicanos, podría decir que en el ámbito del derecho procesal constitucional supranacional, el Ecuador se involucra en dos vías. En vía interna, a partir del control de convencionalidad, que desde luego lo tienen que hacer no solamente las autoridades de la Administración de Justicia Ordinaria, sino también las de la Justicia Constitucional, y no solamente de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esto limitado al ejercicio de sus competencias, sino más bien es un deber de toda autoridad pública vigilar la convencionalidad de las actuaciones de las autoridades en el Ecuador. Podríamos decir, ese es el marco de derecho procesal constitucional supranacional aplicable a la interna, en el ámbito de las autoridades internas. Y por supuesto, el derecho procesal constitucional supranacional, que de alguna forma se lo ejerce a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque el Ecuador es también signatario tanto de la Carta de la Organización de los Estados Americanos como de el Pacto de San José, e inclusive el Ecuador ha sido pues juzgado en varios casos que se llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, ahora que estamos en este trabajo y viendo un joven constitucionalista y que ha generado una gran experticia en Derecho Procesal Constitucional, Damián Armijos Álvarez de Ecuador, no queda más que hacer una pregunta, porque te voy a decir, aquí han estado los mejores procesalistas del mundo. O sea, está confirmado, por ejemplo, Alberto Binder, ya te diré en su momento, está el procurador de Argentina, estás tú, está Lambarga, yo no quiero mencionar los mejores, de verdad, parte de los mejores, y tú eres uno de ellos, un joven súper talentoso. Y me agradó cómo hiciste ese viraje, que lo retomó Eduardo, sobre todo en el sentido de lo que manejó Capelletti, ¿no? De la Coalición Constitucional de las Libertades, de la Orgánica y Supranacional, que luego complementó don Héctor Fixamudio con la local. Quiero hacer una pregunta porque es un pronunciamiento que me gusta mucho con un joven
constitucionalista y experto en derecho procesal constitucional. Dentro de estos contenidos del derecho procesal constitucional, decía Néstor Pedro Sagüez, un excelente amigo que lo tendremos más adelante, él establecía que los contenidos eran precisamente los procesos y la magistratura. Manejaba el manejo rígido de la corriente. Luego agregaba García Belaunde, que también es un excelente amigo tuyo y mío en el Perú, él agregaba la jurisdicción. Y al final Gossainy, que no estoy nada de acuerdo en la amplia, él establecía como contenido también el debido proceso de ley. Daniel Armijos Álvarez, un gran experto en América Latina, obviamente en el Ecuador, ¿qué contenidos para él tiene? ¿Es esa rígida, esa cerrada que maneja el Néstor, con nada más el contenido de los procesos y la magistratura, la que maneja Domingo ya intermedia en el sentido de agregar específicamente la jurisdicción, o la de Gossainy que agrega el debido proceso? Me interesa mucho que me lo digas, Damián. Muchísimas gracias, José. Fíjate, me he detenido a pensar muchísimo en este asunto porque, claro, en el caso de América Latina, el desarrollo del derecho procesal constitucional me parece mucho más interesante que el desarrollo que tienen en Europa. Allá fundamentalmente se dedican a hablar de justicia constitucional y cuando esto lo trasladamos a lo local parecería insuficiente. ¿En qué medida? En la medida que si nos referimos al derecho procesal constitucional como aquellas herramientas que permiten que la Constitución pueda ser materializada, entonces seguramente la justicia constitucional es solamente una parte del derecho procesal constitucional. Yo inclusive ampliaría a estas perspectivas que han manifestado los profesores, porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, se reconoce la jurisdicción indígena en el ámbito de sus competencias y esa jurisdicción indígena puede ser susceptible también de control de constitucionalidad. Es decir, aquellos conflictos que se produzcan en los territorios de estos pueblos, nacionalidades indígenas, son conflictos que pueden resolverse por ellos, observando su derecho propio, pero respetando los márgenes que establece la Constitución. Por lo tanto, si bien es cierto, se respeta esa plurinacionalidad, esa visión amplia del derecho que ellos pueden tener de acuerdo con sus costumbres, eso no implica que se salgan del Estado de Derecho. Y ojo, eso puede también ser parte de, o la pregunta allí sería si eso puede o no ser considerado como parte de la jurisdicción constitucional o es una jurisdicción independiente que permite, por supuesto, materializar la Constitución. Y si a eso le sumamos otro elemento que me parece fundamental en el ámbito del derecho procesal constitucional, que es la interpretación de la Constitución, pues entonces creo que tenemos todavía contenidos pendientes por desarrollar, porque, por ejemplo, si queremos materializar la Constitución, necesariamente tenemos que interpretarla. Claro. Y eso no solamente se da en el ámbito de la jurisdicción, se da, por supuesto, en el ámbito de la legislación, para que los parlamentarios, los diputados, puedan desarrollar los contenidos constitucionales, tienen que interpretarlos. Y asimismo, la administración pública, para que pueda tomar decisiones que no sean inconstitucionales y que por el contrario permita el ejercicio de los derechos, es decir, para que materialicen la Constitución a través de sus políticas públicas, necesitan interpretación constitucional. Entonces, hay algunos elementos que creo que se tienen que agregar a la discusión. Sí, ya lo habías incluso manejado tú en el tema de la omisión por inconstitucionalidad, que un amigo nuestro, Víctor Bazán, le ha entrado muy duro al tema. Excelente, Damián. Damián, ¿cuál es el modelo de control de constitucionalidad en el Ecuador? Bueno, parecería que la Constitución apuesta por una suerte de control difuso. Sin embargo, esta práctica no ha sido del todo materializada, toda vez que la Corte Constitucional del Ecuador, por disposición de la misma norma constitucional, es el máximo intérprete de la Constitución.
Y hay ciertas disposiciones de la propia Constitución que establecen que todos los jueces e inclusive las autoridades públicas deberán de procurar la aplicación directa de la Constitución y, por supuesto, la aplicación preferente de esta frente a otras disposiciones normativas. Ahora, el artículo 428 de la Constitución señala que en el caso de las autoridades judiciales, cuando encuentren que una disposición pueda ser contraria a la Constitución, tienen que suspender la tramitación del proceso para remitir el caso en consulta a la Corte Constitucional y que sea la Corte la que se pronuncie definitivamente. En efecto, la Corte, a través de su jurisprudencia, ha ratificado esta disposición y, sobre todo, ha establecido límites indicando que absolutamente todos los jueces, inclusive si es que tienen dudas o certezas sobre la inconstitucionalidad de una norma, pues que pueda ser aplicable a un caso concreto, tienen que suspender la tramitación y remitir en consulta a la Corte. De esta forma se ha configurado un control concentrado de constitucionalidad en el país, lejos de, alejándose un poco de la idea de control difuso que aparentemente pues establece la Constitución a través de los principios de aplicación de los derechos en el artículo 11 y a través de los criterios de supremacía constitucional que también están señalados en el artículo 427 de la Constitución del Ecuador. Entonces hay una suerte de ambivalencia, lo que no implica, por supuesto, que, como lo decía hace un momento, ciertos jueces de la justicia ordinaria no puedan conocer garantías jurisdiccionales para la protección de los derechos establecidos en la Constitución. Perfecto, muy bien. ¿Qué tipo de garantías constitucionales existen en la Constitución del Ecuador, Damián Mijos? Bueno, siguiendo la idea del profesor Ferrajoli de que existen garantías primarias y secundarias, en el Ecuador podríamos decir hay un régimen amplio de garantías. En lo que respecta a las garantías primarias, están las garantías normativas, a partir de las cuales los legisladores y toda autoridad con potestad normativa tiene que adecuar formal y materialmente los contenidos de la Constitución a sus disposiciones normativas. Entonces, en vía primaria de garantías primarias están las garantías normativas, también están las políticas públicas, los servicios públicos y la participación de la ciudadanía como una garantía primaria amplia, porque esto permite el desarrollo de los derechos y, por supuesto, cuando falla la legislación, cuando fallan las normas o cuando fallan las políticas públicas, los servicios públicos, o hay afectaciones a los derechos políticos, a los derechos de participación, entonces se activan las garantías secundarias, como lo son pues las garantías jurisdiccionales. Estas garantías jurisdiccionales, a su vez, establecen un catálogo, ¿verdad?, que lo podríamos enmarcar en 6 o 7 garantías sustanciales que reconoce la Constitución, como lo son la acción de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y también la acción extraordinaria de protección. Entonces hay un régimen amplio concedido exclusivamente a los jueces para que ellos puedan reparar, reintegrarnos al orden constitucional precisamente a través del ejercicio de estas garantías. Perfecto. Esta acción extraordinaria de protección con la nueva Constitución se denominó así, se denominaba amparo. Sí, estoy bien en ese sentido, ¿no? Porque recurso de protección era en Chile, me acuerdo que era amparo, acción de tutela en Colombia, Alianza de Seguridad brasileño, y con esto, con la nueva Constitución se denominó, tuvo esta denominación, ¿estoy bien en eso? Bueno, en el caso del Ecuador, en la Constitución del 98, la que le antecedía, se establecía a la acción de amparo como una suerte de medida cautelar, no tanto como una acción directa para tutelar derechos.
Esta, podríamos decir, lo que más se parece a la antigua acción de amparo es la acción de protección, que podríamos decir, llamarla acción ordinaria de protección. Pero además de eso, se establece la acción extraordinaria de protección también en nuestra legislación, que viene siendo una suerte de tutela contra sentencias o amparo contra sentencias. De amparo contra sentencias. Entonces, esta acción de protección es un mecanismo. La extraordinaria. La extraordinaria. ¿Cuál sería la ejecución de sentencias derivadas de acciones extraordinarias de protección? Bueno, al respecto vale decir, por supuesto, que la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional cuya potestad es de conocimiento exclusivo de la Corte Constitucional del Ecuador. Y la operatividad que tiene esta acción extraordinaria de protección está dada en la medida que permite reconocer que ciertamente los actos de todas las autoridades públicas pueden salirse del marco constitucional, pero cuando esas autoridades públicas se salen del marco constitucional, la acción idónea, la acción eficaz, es la acción de protección cuando se vulneran derechos constitucionales. Pero ¿qué pasa cuando los jueces también vulneran los derechos constitucionales, entre los cuales está, por supuesto, el debido proceso? Allí entonces se activa la acción extraordinaria de protección. Es decir, es una acción que permite controlar la constitucionalidad de la administración de justicia, tanto de la administración de justicia ordinaria como de la constitucional. Por lo tanto, si usted en un proceso civil, laboral, penal, etcétera, o en un proceso derivado de garantías constitucionales como un habeas corpus, por ejemplo, como juez, no respetó el debido proceso, no observó las garantías básicas, no garantizó la seguridad jurídica, en fin, hubieron vulneraciones posiblemente a los derechos constitucionales de las partes, entonces es posible que acudamos a la Corte Constitucional luego de agotar todas las instancias para que la Corte vigile si es que hubo o no una tutela en el ámbito, por supuesto, de los derechos constitucionales y del debido proceso. Eso no implica que la acción extraordinaria de protección sea una cuarta instancia, una última instancia, sino más bien es una garantía que está reservada justamente para saber si existieron o no afectaciones a derechos constitucionales por parte de los jueces. Aquí no hay un litigio entre las partes, aquí es una inconformidad de una de las partes con la decisión adoptada por el juez que vulnera derechos fundamentales. Y desde luego, siendo de competencia exclusiva de la Corte Constitucional, también la ejecución de las sentencias viene dada también por este máximo organismo de justicia constitucional y de interpretación de la Constitución. Por una parte, la Corte Constitucional de oficio puede vigilar el cumplimiento de sus decisiones, estableciendo ciertos plazos. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, en la mayoría de acciones extraordinarias de protección, cuando corrigen una afectación al debido proceso, ordenan que el juicio se sustancie nuevamente a partir de esa afectación constitucional, es decir, declaran la nulidad del resto del proceso y esa sustanciación, desde luego, tiene que venir dada por otro juez de la misma materia porque pues este juez que de alguna forma fue sancionado, fue juzgado por efectos de la extraordinaria, estaría con cierta predisposición respecto de aquella parte que impugnó su decisión. Luego está que si la Corte Constitucional, a través de la extraordinaria de protección, corrige fallas por parte de los jueces que tenían la obligación de tutelar derechos constitucionales a través de garantías jurisdiccionales, es decir, habeas corpus, acción de protección, habeas data, etcétera, entonces la Corte puede dictar una sentencia de reemplazo, porque desde luego el ámbito de protección allí
es la Constitución y finalmente pues la Corte es la que tiene la última palabra respecto de esa materia. Entonces, en ese caso, tiene la posibilidad de dictar sentencias de reemplazo. Y también, diríamos, las medidas de reparación integral que se pueden ordenar a través de la acción extraordinaria de protección, en el caso de que no se cumplan, uno de los mecanismos fuertes para la ejecución de las sentencias es, por una parte, el seguimiento que al cumplimiento de las sentencias realiza el defensor del pueblo, el famoso ombudsman en algunos países, y por otra parte está la competencia de destitución del cargo que tiene la Corte Constitucional. El artículo 86, numeral 4 de la Constitución, señala que la Corte Constitucional puede ordenar la destitución del cargo de todas las autoridades que no cumplan las decisiones emanadas de la justicia constitucional. Y eso, por supuesto, no solamente aplica para el ámbito de la extraordinaria protección, sino, por ejemplo, inclusive si yo promoviera una acción de protección y esa no se cumple, entonces acudo a la Corte Constitucional y puedo pues demostrar que ha habido tal incumplimiento y entonces eventualmente la Corte puede destituir del cargo a estas autoridades. Recordemos que, una vez más, las garantías están justamente para limitar el ejercicio arbitrario del poder. Y ese ejercicio arbitrario puede implicar también el incumplimiento de las decisiones jurisdiccionales. Por lo tanto, esta competencia de destitución del cargo es muy importante. Y cierro con esto, en el caso ecuatoriano, ya se destituyó a una autoridad de elección popular, fíjese usted, a una autoridad de elección popular fue destituida por no acatar las decisiones de la justicia constitucional y asimismo, hace pocos días, jueces del Tribunal Contencioso Administrativo fueron destituidos del cargo por no cumplir con las decisiones emanadas de la justicia constitucional. Perfecto. Damián, ¿cómo es la sustanciación de esta acción extraordinaria de protección? ¿Cómo se va a sustanciar el proceso? Bueno, la acción extraordinaria, como es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para viabilizar esta acción, es necesario que aquella parte procesal que ha considerado perjudicado su derecho o el debido proceso, acuda ante el mismo juez que dictó la sentencia e interponga la acción extraordinaria de protección, siempre y cuando la decisión de ese juez haya sido la decisión de última instancia. ¿Por qué viene dado esto de esta forma? Porque absolutamente todos los jueces en el Ecuador se entiende que son jueces constitucionales y en la sustanciación de cualquier proceso, de cualquier materia, deben de respetar la Constitución. Por lo tanto, si es que por vía de apelación se puede impugnar la vulneración de un derecho constitucional, entonces el juez de alzada podría corregirla. Y finalmente, si es que él no lo corrige, entonces es su decisión la que finalmente pues tendrá que ser elevada ante la Corte Constitucional por medio de la acción extraordinaria de protección. Y en ese sentido, entonces, las partes procesales, cuando han agotado todas las instancias posibles, acuden ante esa autoridad cuya decisión se va a impugnar para proponer esta acción extraordinaria. El deber que tiene allí esa autoridad judicial es necesariamente remitir todo el expediente dentro de 5 días a la Corte Constitucional. Ni siquiera puede pronunciarse sobre si está bien o mal formulada esta acción extraordinaria. La competencia para revisar la admisibilidad de la acción extraordinaria radica también en la Corte Constitucional y de hecho se ha llamado la atención, se han sancionado a varios jueces que por estimar que se está presentando erróneamente la extraordinaria protección o fuera del término, etcétera, pues entonces no han remitido el proceso a la Corte. Entonces, como no es su competencia, se la están arrogando, entonces pues ha habido sanciones también en ese ámbito. Eso respecto de lo que implica la presentación. Luego viene una fase de admisión de la Corte Constitucional a través de un tribunal de admisión y en el caso que sea
que se admita a trámite la acción extraordinaria, pues entonces es un juez, se sortea ante uno de los 9 jueces que tiene la Corte para que elabore un proyecto de sentencia que finalmente deberá de ser aprobado por un voto mayoritario por el Pleno de la Corte Constitucional, que se integra 9 jueces. Ahora, vale decir también que, que así como suena bastante atractivo este procedimiento, muchísimos abogados y la falta también de cultura constitucional en el país ha hecho pues que se considere a la extraordinaria de protección como una suerte de última instancia. Entonces, claro, cuando perdieron todas sus opciones, entonces capaz que hasta para seguirle dando esperanzas a su cliente, no sé, utilizan la extraordinaria protección y eso ha derivado en que el 90% de los juicios que tiene la Corte Constitucional pendientes de decisión sean justamente acciones extraordinarias de protección. Entonces también hay una suerte de abuso en el ejercicio de esta garantía. Hay una sentencia en la masacre de las 2 R's contra Guatemala que establece precisamente cómo tutelar a través de mecanismos procesales constitucionales este tema de la defensa de derechos fundamentales. Tú estás hablando de ese gran abuso que se da, es decir, de que se haga permisible. ¿Tú consideras que ese abuso que permite evidentemente el contenido constitucional genera un incumplimiento con lo establecido por el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el acceso precisamente a la tutela judicial efectiva? Bueno, yo creería que habría una afectación en la medida que como consecuencia del ejercicio abusivo de la acción se limite la interposición de esta garantía. De otra forma, la Corte, con el paso del tiempo, ha ido puliendo, podríamos decir, los requisitos de admisibilidad de la acción extraordinaria. Es decir, se ha facilitado para la Corte, digamos, sustraer de sus decisiones de fondo estos casos por efectos de una revisión minuciosa apenas cuando reciben el caso, es decir, respecto de la fase de admisibilidad. Claro, eso también ha provocado que muchísimos abogados pues critiquen también a la Corte Constitucional y le digan que es la Corte de inadmisibilidad, ¿verdad? No admite en muchos casos, porque claro, muchos abogados que no conocen en estricto sentido cómo se interpone una acción extraordinaria o qué es lo que se tiene que exigir a través de la acción extraordinaria, pues entonces terminan interponiéndola y claro, luego la justificación es que la Corte los inadmite. Yo creo también que allí la cultura jurídica y sobre todo la cultura constitucional que se puede tener juega un rol fundamental, ¿no? El ejercicio de las garantías constitucionales implica un conocimiento del derecho procesal constitucional. Y lamentablemente, cuando hay un desconocimiento casi generalizado de esto, sobre todo porque venimos arrastrando una cultura de legalidad antes que una cultura de constitucionalidad, pues nos da estos efectos, estas consecuencias. Hay una ley reglamentaria precisamente del contenido constitucional en relación con esta acción extraordinaria de protección. Sí, hay la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que viene siendo una suerte de código procesal constitucional, pero bueno, la redacción de esta norma es sumamente defectuosa. No hemos tenido la suerte de un desarrollo de un código como lo tienen, por ejemplo, en el Perú o en Bolivia, en el Perú desde hace muchísimos años, en Bolivia pues de reciente data, pero estamos un poco, digamos, la academia, un poco inclinándonos hacia eso, con la finalidad de estandarizar los procesos, de procurar una integración, una sistematización de la normativa procesal constitucional para evitar justamente estas fallas. Y además de eso, está también un reglamento
de sustanciación de procesos que tiene la propia Corte Constitucional, que a su vez complementa a esta ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Perfecto, fíjate, tú hablaste ahorita del tema de uno de los grandes desafíos en el derecho procesal constitucional, que es un código procesal constitucional, ¿no? Un código procesal constitucional. Yo, en lo personal, considero que hay muchos vestigios en la Ley de Jurisdicción Constitucional de 1989 de Costa Rica. Hay un código procesal, el gestor estuvo ha estado ya ya expuso en este congreso, que es Sergio Díaz Ricci, el de Tucumán de 95, que entró en vigor en 99. Luego está el Código Procesal Constitucional peruano, en el 2005, que lo coordinó todo, procesalistas y constitucionalistas, Domingo García Belaundo, y luego ya este último de Bolivia. Es muy interesante el tema. Entonces, estábamos platicando con Sergio de generar una mesa, que va a estar invitado tú por Ecuador, con Daniel González por Costa Rica, que él participó, pues estuvo junto con Rubén Hernández y Luis Solana, y que va a estar Sergio, que es el creador, va a estar Gerardo Eto, voy a ver si puede estar también Domingo, va a estar Alan, por Bolivia, tu servidor, y que estés tú. Entonces, yo preguntarte, ahorita que estamos metidos en este tema maravilloso, la importancia que tiene un código procesal constitucional, ¿qué ventajas ve en un código procesal constitucional un jurista de la talla de mi amigo Damián Armijos Álvarez de Ecuador? Bueno, sobre todo el ánimo de orden, ¿no? De poder tener sistematizadas las instituciones, de poder establecer a través de la figura de un código también los principios sustanciales del derecho procesal constitucional, porque hay una seria confusión en la sustanciación de las causas por parte de los administradores de justicia, como desconocen ciertos principios del derecho procesal constitucional, dígase la informalidad, por ejemplo, o la inversión de la carga probatoria. Entonces, terminan por aplicar de manera subsidiaria disposiciones del derecho procesal en general. Y eso, desde luego, termina afectando a los intereses de las partes. En el ámbito constitucional, insisto, una vez más, se debe de tener presente que contra quien se lucha es contra alguien que tiene, de alguna forma, en mayor o menor grado, el ejercicio del poder. En el caso ecuatoriano, se lo activan contra personas, no solamente contra el Estado, sino también contra particulares, pero contra particulares que tienen cierto grado de poder respecto de aquella persona a la que le vulneran sus derechos. Destacaría asimismo la necesidad de poder establecer lo que hemos conversado ahora, cuáles son los contenidos que se deben de tener en cuenta en el ámbito del derecho procesal constitucional. Y ahí entra la calidad, el perfil que deben de tener los jueces constitucionales, entran la interpretación constitucional, un sinnúmero de cosas. Y bueno, pues allí la necesidad imperiosa de un código. Sí, o sea, el tema es, decíamos, platicando precisamente lo que era la seguridad, el perfeccionamiento en este tema, ¿no? Como decías tú atinadamente, de los grandes desafíos que están es generar esos procesos constitucionales, actualizarlos, porque han surgido en diferentes momentos, crear la especialización de la magistratura constitucional que dijiste atinadamente, perfeccionamiento de los procesos constitucionales. Y bueno, nos vamos a encontrar con grandes problemas con ese código que lo vas a tener que trabajar tú, o sea, Damián, un joven tan brillante, y que esta mesa que vamos a hacer, y ya te quedas comprometido para junio, Claro. ¿Qué problemas ves tú para que se pueda materializar este código procesal constitucional realmente? Ya avanzaste un poco en esa falta de voluntad política, algunas cuestiones. ¿Cuáles son los problemas que ve un experto como Damián Armijos en relación a este código para que se pueda materializar este código procesal constitucional? Bueno, por supuesto, está la deficiente cultura constitucional que tenemos en todos los países de la región. A pesar de que el constitucionalismo tiene su historia, la práctica ya procesal constitucional es casi reciente. Las instituciones en sí mismo de defensa, de tutela de derechos, también son novedosas. En algunos países tienen más desarrollo que en otros. Hay, por supuesto, muchísima resistencia también por parte de las autoridades públicas, judiciales y no judiciales, para que se implementen, por ejemplo,
mecanismos que permitan robustecer, fortalecer el sistema de justicia constitucional, porque en el caso del Ecuador, por ejemplo, para el Consejo de la Judicatura que administra, pues, que es el órgano administrativo de la, de la justicia, no ha sido una necesidad implementar jueces especializados en materia constitucional que conozcan estas acciones propias de la ley de garantías, sino más bien esto se lo asigna a jueces de otras materias, es decir, el juez que tutela también intereses de acuerdo con su especialidad, el juez penal, el juez de la niñez, tiene que dejar de atender las causas de su despacho para dedicarse a temas constitucionales, y en muchos casos me ha pasado que llego a la audiencia y ese rato están revisando lo que dice la ley de garantías. Entonces, es una preocupación, no solamente por la resistencia que hay, insisto, por parte de las autoridades públicas, también por parte de las autoridades judiciales, y esto también debido a una deficiente cultura constitucional, que es un reto, yo creería, pues, a largo plazo que tenemos también que asumir y a través de la academia. Sí, claro, y es uno de los temas, la independencia de la magistratura, que es una ventaja. Fíjate que algunas cuestiones que se han encontrado técnicamente es, por ejemplo, la impericia en los congresos. Es importante, como pasó, por ejemplo, en el caso peruano, que trabajaron juristas desde la academia, como el caso tuyo, que tenga que pasar que encabeces tú en el Ecuador, Salgado Pasantes, gente muy brillante. Y pasó con Sergio, que él fue precisamente el que presentó ese proyecto ya integral. Y luego nos encontramos con el tema del conflicto, ¿no? Intereses encontrados y demás. La regresión, ¿no? Que luego se ha avanzado en procesos constitucionales y que tienden por ejemplo, México, que creó el amparo en 1840 a través de aquel proyecto yucateco de Crescencio Rejón, pues hasta ahora con la nueva ley de amparo del 6 de junio del 2011, pues incorpora el amparo colectivo y el amparo contra particulares. Nos quedamos muy atrás en ese sentido. Entonces, pensar que hay una regresión que se eche para atrás, por ejemplo, el amparo contra particulares, no lo ve a veces lejano cuando vemos después nuestras legislaturas, ¿no? A nivel nacional. Y luego un proceso de esclerotización, ¿no? Una sobreregulación que se termina haciendo luego de procesos constitucionales. Yo quiero agradecer la participación de un joven muy talentoso, de Damián Armijos Álvarez, un joven verdaderamente extraordinario dentro del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional. He platicado con muchos amigos que tú has mencionado y que te conocen ya y que te has dado a conocer continentalmente. Y es un privilegio tenerte en este serial de conferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, y comentarte que siempre lo manejamos colegiadamente. Todos los que han participado ordinariamente son miembros honorarios de la Academia. Bienvenido a la Academia Mexicana de Derecho como miembro honorario. Es un privilegio que expertos en las diversas áreas, y vaya, a mí que me encanta, y en el área de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, se alleguen a la Academia Mexicana de Derecho, que cuenta con una gran parte de los principales expertos en el país y que están en parte de Europa y lo que es América Latina. Entonces, Damián, amigos, bienvenido a la Academia Mexicana de Derecho, Damián. Estimado doctor, no, muchísimas gracias, José. Para mí es un honor. Yo, pues, siempre estoy tratando de impulsar también procesos de integración académica regionales, y en la medida que podamos aportar o inquietar al menos un poco con estas ideas, pues me doy por bien servido. Así que muchísimas gracias. Para mí es un honor, pues, digamos, integrarme también a una institución tan prestigiosa como lo es la Academia Mexicana de Derecho. Pues concluimos hoy un conversatorio, una conferencia guiada con uno de los muy importantes, yo diría ya un joven muy talentoso, expertos en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, no nada más del Ecuador, sino de América Latina, Damián Armijos Álvarez, quien tuvo a bien exponer un tema muy interesante, muy importante de reflexión para derecho comparado, que creo que vale demasiado la pena, y que ahora con la evolución que tuvieron con su nueva constitución nos puede servir de referente también para una actualización de procesos constitucionales en México, abordando la acción extraordinaria de protección como garantía de supremacía constitucional en las decisiones judiciales. Estimado Damián Armijos Álvarez, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y saludos pues a toda la audiencia de la Academia Mexicana de Derecho. Sí, estamos en todo el continente, estamos en España y estamos en Italia. Un abrazo, Damián.
Te Un siguen abrazo mucho de también. Ecuador. Me has estado hablando mucho de los colegios de Ecuador y están esperando mucho tu disertación. Felicidades. Muchas gracias. Un gusto.